Hola, Dios les bendiga a todos una vez más. Aquí estamos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Queremos traer otro mensaje más, el cual hemos titulado La Ruta de la Salvación. Vamos a estar leyendo primeramente para iniciar Filipenses capítulo 2 del verso 5 en adelante, que dice la palabra de la siguiente manera. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Vemos que lo primero que la palabra nos motiva es a tener el mismo sentir que tuvo el Señor. Pero ¿cuál es este sentir? Él se despojó de sí mismo. Esto quiere decir que se negó a sí mismo por amor. De ahí que Dios le da un lugar y un nombre sobre todas las cosas. No en su posición como Dios, porque Él era Dios en esencia, sino como Redentor del mundo. Adquiere un nombre sobre todo nombre por la obra realizada. Esto en la actitud de siervo, la cual muchas sectas no entienden y entonces tergiversan la palabra, no entendiendo que cumplió el Señor un rol de siervo, por lo cual Él usaba expresiones como por ejemplo, el Padre es mayor que yo. Algunas personas dicen, pero Jesús no es Dios porque Él dice que el Padre es mayor. Lo que no entiende esta gente es que Jesús vino en forma de siervo. Su posición no venía a manifestarse como rey en ese momento ni como Señor, sino como el sacrificio. Por lo cual dice el Padre es mayor que yo. Aunque este no es el tema de esta hora, quería tocar eso un poquito porque hay muchas personas que se confunden con este asunto. Pero sigamos con el tema. El tema es sobre la actitud que hubo en Jesús, el sentir, el de obediencia, el de siervo. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 16, del verso 22 al 24, que dice, preste mucha atención a esta palabra. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Quiero que veamos que Pedro le recomienda al Señor que tenga compasión de sí mismo. Él le dice, Señor, jamás, en ninguna manera te acontezca esto. ¿Qué le estaba diciendo Pedro al Señor que no le aconteciera? Que él no fuera a morir, que él no fuera a ser sacrificado, porque el Señor les estaba declarando a ellos que él iba a padecer y que iba a morir y iba a resucitar. Pero Pedro le dice, jamás esto te acontezca, ten compasión de ti mismo. Y entonces en esa condición, en esa discusión con Pedro y con este tema que él dice, ten compasión de ti mismo, en otras palabras, cuídate que no te pase esto, el Señor dice esta expresión. El que le quiera seguir, niéguese a sí mismo.
Esto significa aquí que no hay espacio para los deseos personales. En segundo lugar, le dice, tome su cruz. Hoy en día, la cruz es vista como una reliquia. Incluso algunos lo ven como un amuleto de protección o un adorno religioso. Pero cuando el Señor dijo esa expresión, Él y los que lo escuchaban sabían qué realmente les estaba diciendo. Ellos estaban en ese tiempo bajo el gobierno romano, y cualquiera que cargara una cruz iba directamente a la muerte. En el verso 25 dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Tú puedes ignorar el llamado y pensar que es demasiado. Tú puedes decir, yo no quiero llevar esa cruz. Entonces tú dirás como Pedro, jamás esto te acontezca. Algunos dicen, uno puede ir a la iglesia, pero no hay que ser fanático. Porque cuando la persona ve que una persona vive plenamente para Dios, entonces lo tilda de fanático porque no vive para sí. Pero es que esa es la realidad del evangelio. O la persona vive para Dios o no sirve en la obra de Dios. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese. Tome su cruz cada día. En otras palabras, muera para sí mismo, muera para sus deseos. Y si no, no puede ser su discípulo. Pero ese es el verdadero evangelio, no hay otro. No es como algunas cosas que enseñan por ahí de prosperidad o de decretar o profetizar o de que la confianza en lo que todo va a salir bien, positivismo. Declara y recibe esas cosas de la cuando el ser humano se enaltece a sí mismo. Dios creó al hombre para alabanza de su gloria, no para que el hombre reciba alabanza de Dios. Esto quiere decir que Dios creó al hombre para que el hombre adore a Dios. Pero en la iglesia moderna creen que más bien Dios creó al hombre para Dios complacer al hombre. Pero la palabra del Señor dice así, preste atención, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso lo dice en Mateo capítulo 22, verso 37. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero el hombre hoy día no busca amar a Dios, sino amarse a sí mismo. La palabra del Señor dice en Primera de Juan, capítulo 2, verso 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasará y tú con el mundo, si vives para ti mismo. O puedes servir a tu Creador y permanecer para siempre. Es tu decisión. Por eso hemos titulado Camino a la Salvación. Puedes tomar cualquier rumbo que tú gustes. Pero Jesús le dice a la gente que el que quiera seguir el rumbo que Él le da o le ofrece, tiene que ir con su cruz cada día. Tú puedes adorar a Dios o puedes adorar al diablo. Mateo capítulo 4, verso 9 dice de la siguiente manera. Mateo 4:9 dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras.
me adorares. Satanás ofrece la autorrealización, pero tienes que postrarte y adorarle. Así que solo hay dos caminos. O vas a adorar a Dios, o te vas a postrar ante Satanás para que tengas tu autorrealización. O sea, el hombre busca realizarse a sí mismo. Quiero leer Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Dice de la siguiente manera, preste atención. Mateo 7, versos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cuál camino estás recorriendo? Sabemos el fin de todas las cosas. Sabemos el fin de los que sirven a Satanás. La palabra le enseña el fin de las dos personas, del camino que usted toma, la palabra le enseña el final. Para eso podemos ir a Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Satanás le dijo a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. La autorrealización del hombre. En el verso 10 del capítulo 20 de Apocalipsis dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el final de Satanás. Pero Satanás hoy en día le dice al hombre: te daré todas las cosas si postrado me adoras. Y como el hombre ha decidido, en lugar de sentar en su corazón a Dios, sentarse a sí mismo, entonces responde a esta voz para su autorrealización. Ahora leamos el verso 14 y 15 del mismo capítulo de Apocalipsis para que vean que no solo el fin de Satanás, sino todos aquellos que le siguieron. Dice en el verso 14: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y en el verso 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el otro camino, el cual Satanás ofrece al mundo, un mundo de diversión, de desenfreno, de haz lo que te haga feliz, y expresiones como estas que el mundo usa hoy en día. Pero su fin es muerte y destrucción. La palabra del Señor dice: porque la paga del pecado es muerte. El pecado trae muerte eterna, pero la dádiva de Dios es vida. Tú puedes escoger cualquiera de las dos opciones. En uno obtendrás vida eterna y en otro condenación eterna. Quiero que sepas que adores o no adores a Dios, Él es eterno. Él siempre por los siglos de los siglos permanecerá en su trono. Él existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero cuando tú vienes a Él y le adoras y le sirves, el único beneficiado eres tú mismo. Él te da de su amor, te da paz en tu corazón, te da dignidad, te da pertenencia, te da propósito de vida, te da gozo y te da vida eterna. Pero Satanás solo busca ser adorado Él. Lo mismo que le dijo a Jesús: si postrado me adorares, te daré todas las cosas que quieras.
quiero hacer un comentario breve con respecto a Sansón. Sansón era un hombre nazareo entregado para Dios, para el servicio de Dios. No bebía vino ni sidra, ni se rapaba su cabeza, era un voto de consagración. Pero un día Sansón perdió sus ojos y dice que los filisteos lo ataron a un molino. Y ellos hacían fiesta y decía: traigan a Sansón para que nos divierta. Aquel hombre que se dice el paladín de Dios o el juez de Dios, aquel hombre que estaba hecho para el propósito de Dios, ahora divertía al enemigo. Ahora era el motivo de la risa del enemigo. Así Satanás, cuando agarra a cualquier hombre que Dios destinó para vida eterna y con un propósito eterno, le roba su propósito y después lo hunde en la droga, en la prostitución, en el alcoholismo, en cualquier tipo de denigración de la vida humana. Y lo que dice es: tráigame en aquel para que me divierta. Pero Jesucristo no es así. Jesucristo fue de aquel hombre endemoniado, gadareno, que no tenía vestimenta, que él era psicológicamente, era como loco a causa de la cantidad de demonios que habían en él. Pero Jesús le devuelve su dignidad, le viste y lo devuelve en su sano juicio. Así Dios puede devolverle su dignidad a cualquier persona que venga a Él, porque Él es todopoderoso. Así es que tienes dos opciones: o sirves para que Satanás se ría de ti, o vienes a Dios para que Dios te dé vida eterna. Entonces, todo esto solo se puede obtener a través del sacrificio de Jesucristo. Él pagó por el rescate de su vida. Él murió para que todo aquel que quiera recibir gratuitamente del agua de la vida pueda venir a Él y beber. Porque el ser humano en su alma tiene una sed que solo Dios la sacia. El pecado no la puede saciar, ni el sexo, ni las drogas. No importa lo que usted haga, usted un momento puede sentirse feliz, pero cuando llega el final, la noche, usted está en su cama, en su cuarto, sin propósito, se siente vacío y hueco. Pero yo quiero decirle en esta hora a usted que Jesucristo puede darle un gozo que no se acaba al día siguiente, que no se acaba cuando se acaba la fiesta, que cuando pararon la música ya no hay nada. El primer milagro que hizo Jesús dice que convirtió el agua en vino. Y en la Biblia, cuando se habla de vino, lo que quería decir era gozo. El primer milagro que Jesús hace en la vida del hombre es que le da gozo a su corazón. Una persona que vivía infeliz y sin propósito y sin destino, Jesucristo le puede dar un destino eterno. Este caminar no será un caminar de color de rosas, pero Él siempre estará a tu lado. Pero hay algo muy importante para todas las personas que quieran servir al Señor. Y eso está en el libro de Lucas, capítulo 7, verso 37, que dice de la siguiente manera: San Juan 7:37 es el versículo que les estaba hablando de la sed del alma. Voy a leer brevemente ese. El último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora quiero leerles Lucas 14, 28 y 29. Dice de la siguiente manera, preste mucha atención.
Lucas 14, 28 y 29 dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Jesús lo que le está diciendo a usted es que si usted quiere venir a Él, que calcule el costo de lo que le va a hacer seguir al Señor. Esos que se dicen sus amigos se alejarán, le darán la espalda. Jesús dice, tome su cruz y sígame. No va a ser un camino fácil, pero tiene recompensa eterna. Haga los cálculos, no sea que usted empiece emocionado y después no pueda terminar esa obra. Mas si usted ya está cansado de esa vida de pecado, el cual no puede saciar el alma, la persona que se droga, un día gastó 10,000, pero el otro día necesita gastar 20,000, y el que gastó 20,000 al otro día tiene que gastar más. Y el que se afana por la riqueza, cuando tiene 1,000,000 quiere 2, y cuando tiene 2 quiere 3, porque el corazón del hombre tiene una necesidad, una sed que solo Jesucristo puede saciar. No sea que a ti te pase como al pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel estaba en Egipto. Ellos eran esclavos, y esto representa a la persona que vive en este mundo y vive atado al pecado, alejado de Dios, no conoce a Dios, pero vive sirviendo a Satanás en su vida diaria. Y dice que el pueblo de Israel clamaba a causa de la servidumbre, y Dios fue y mandó un libertador a sacarlos. Pero dice que Dios les dijo que los sacaría de Egipto y los llevaría a una tierra donde fluye leche y miel. Eso quiere decir una tierra de bienestar. Así es la vida del hombre. Está en Egipto, está en un mundo depravado que cada día se vuelve más en su locura. Y Dios le ofrece vida eterna. Pero el pueblo de Israel, antes de llegar a la tierra prometida, tenía que cruzar el desierto. Y yo quiero decirle a usted que antes de que usted reciba la vida eterna, tiene que pasar un desierto en esta vida. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, cuando empezó a caminar en el desierto, ellos ya no querían seguir. Y así cuántas personas que un día aceptaron a Jesucristo, cansados de su estilo de vida, al poco tiempo ya no quieren seguir. Vamos a ver qué dice Números capítulo 11, verso 15. Números 11:15 dice, y si así lo haces conmigo, yo te ruego que me des muerte, y si he hallado gracia en tus ojos y yo no vea mal en mí. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúne a 70 varones de los ancianos de Israel, tú, y sube con los ancianos y el pueblo a los principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí. Y yo descenderé y hablaré contigo ahí, y tomaré el espíritu que está en ti y pondré sobre ellos. Pero dice en el verso 5, oiga lo que decía el pueblo de Israel. Esto es lo que les quería mostrar. Ellos decían, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos y de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ese maná representa a Jesucristo, que es el pan de vida. En el camino del cristiano no existe algo más que no sea Jesucristo.
Él es la respuesta de Dios a cualquier necesidad del hombre. Pero dice que este pueblo de Israel ahora decía, nos acordamos de las cosas hermosas o ricas que teníamos en Egipto. Ya se les había olvidado que ellos, cuando estaban en su condición de esclavitud, clamaban por libertad. Y así cuántas personas un día clamaron a Dios para que les cambiara la situación que tenían, pero pasado un tiempo quieren volver atrás. Por eso Jesús dice que cuál hombre antes de no edificar una torre se sienta y hace los cálculos. Hasta que el hombre no se cansa de esa vida y quiere cambiar, entonces su vida va a seguir igual. Porque va a venir a Dios solo porque tiene un problema, pero no porque Dios es su necesidad. Aquella mujer samaritana salía a mediodía para que nadie la viera. Pero Jesucristo se fue a encontrar con ella. ¿Cuánta gente así hoy en día llevan una vida que desean que nadie los vea, que nadie les hable, porque se sienten acusados por su conciencia o su vida no tiene dignidad, pero Jesús le está buscando y le está llamando? Este era el mensaje que quería traerle en esta hora, el cual hemos titulado La Ruta de la Salvación. No es un camino fácil, hay un desierto que cruzar, pero Jesús va a estar todos los días a su lado. El pueblo de Israel, durante toda su trayectoria en el desierto, nunca le faltó el maná. Así Jesucristo nunca le va a faltar a usted. Así es que ahora solo queda hacer una invitación a aquellas personas que no han aceptado al Señor Jesucristo nunca. Repita esta oración, diga: Señor Jesús, yo ya estoy cansado de mi vida de pecado, me arrepiento de mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Creo que viniste al mundo en carne y que resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida, entra a mi corazón. Amén. Hasta acá el mensaje, Dios les bendiga. Espero que puedan compartir el video en YouTube, en Facebook, y compártalo con más personas. Nos vemos en un próximo mensaje. Dios les bendiga.